Continuamos con el tema 4 referente a las redes inalámbricas que se usan en el Internet de las Cosas. En este apartado vamos a hablar de las redes Wi-Fi o Wi-Fi, como también le dicen. Este tema ha sido dividido en dos partes. Por tanto, el que vamos a desarrollar en este momento corresponde a la primera parte. Aquí tienen el contenido de el tema, de la primera parte del tema. Como pueden ver, vamos a hablar de una serie de características, ¿no?, de estas redes. Y vamos a empezar con el concepto de Wi-Fi. Ok, ustedes pueden observar en la figura que esto es un hogar. En el hogar una serie de dispositivos, ¿no? Hay una computadora con su teclado, hay dos laptops, ¿no? Y, o sea, dos computadoras portátiles que están conectadas a un elemento que se llama punto de acceso, AP. Este punto de acceso está conectado a Internet. Observen también que hay una persona que está fuera de la casa, a la cual también le está llegando señal. Porque esta es una de las características de esta red, que tiene una cierta cobertura, ¿no? En general se habla de una cobertura hasta de 250 metros. Pero si ustedes observan la red que está en el hogar, ¿no?, esto es una red de área local LAN. Lo que pasa es que es inalámbrica. Por eso que se llama WLAN, como dice aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que es la red Wi-Fi, una red LAN inalámbrica, ¿no? También hay que señalar que esta red Wi-Fi está desarrollada bajo las especificaciones de 811, ¿no?, que es un conjunto de estándares, como vamos a ver más adelante. La especificación se llama 811, pero se ha desarrollado de una manera tal que hay varias posibilidades, ¿no? El nombre de Wi-Fi viene de Wireless Fidelity, ¿no?, fidelidad inalámbrica, y como he comentado, es realmente una red LAN inalámbrica. Ahora, ¿por qué el Wi-Fi? Bueno, indudablemente es una red inalámbrica, ¿no? Una red inalámbrica trae una serie de ventajas. Por ejemplo, reduce los tiempos de instalación para el cliente final, permite una solución rápida y directa para los problemas que se pueden presentar. Es una red muy sencilla, ¿no? Con poco conocimiento se puede instalar sin ningún problema, ningún inconveniente. Facilita la actualización de los equipos. Es muy fácil hacer una actualización a los equipos, tanto desde el punto de vista de hardware como de software. Y es un método barato para la distribución de este servicio. Entonces, hay una combinación técnica y económica del éxito de Wi-Fi para la instalación de la red Wi-Fi. Okay. El origen de Wi-Fi. ¿De dónde salió Wi-Fi?, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Este concepto de tratar de conectar los dispositivos de una casa a través de una red inalámbrica no es nuevo. Eso tenía tiempo, ¿no? Lo que sucede es que habían varias soluciones. Cada fabricante ofrecía su solución. Entonces no había compatibilidad, ¿no? Entonces, para lograr normalizar esta situación, ¿no?, estandarizar todo, apareció una asociación llamada WECA, Wireless Internet Compatibility Alliance, ¿no?, que ahora es conocida como Wi-Fi Alliance, ¿no?, cuyo objetivo fue designar una marca que permitiese fomentar la tecnología inalámbrica y asegurar la compatibilidad de equipos, ¿no?, bajo las normas 800 y AAA 811.
Bueno, entonces aquí es el origen de Wi-Fi. Había muchas soluciones, ¿no?, para conectar los equipos en forma inalámbrica y esta asociación lo que logró fue estandarizarlo. Las bandas de frecuencia que se usan en Wi-Fi. Básicamente se usan dos bandas, la banda de 2.4 GHz y la banda de 5 GHz, ¿no? Estas son unas bandas que usa la ISM, ¿no? La industria, esto significa industrial, científica y médica, ¿no? La que más se usa es la banda de 2.4 GHz, ¿no? Tiene un rango de frecuencia que va de 2.4 a 2.48 35 GHz. Y la otra es la banda de 5 GHz. Como comenté ahorita, la, la, la de mayor uso, ¿no?, es la de 2.4 y presenta un menor de interferencia que la de 5 GHz, ¿no? Bueno, ¿qué más se puede decir aquí? Los canales tienen un ancho de banda que va de 16.6 MHz y están separados 20 MHz, ¿no? Bueno, estas son las dos bandas que se usan mayormente en las redes Wi-Fi. Ok, la banda de 5 GHz, ¿no? Va de 5150 a 5350 MHz, el rango de frecuencia, ¿no? Esto se puede llevar a gigahertz, obviamente, esto está en megahertz. La potencia isotrópica radial equivalente máxima será de 200 milivatios, siendo la densidad máxima del PIDE, que es lo mismo, la potencia isotrópica radial equivalente, puede tener un valor de 10 milivatios en forma media, ¿no?, en cualquier banda de 1 MHz. Esta potencia isotrópica radial equivalente se refiere realmente a la potencia que sale de una antena. Como vamos a ver más adelante, donde se explica este concepto, se va a recordar este concepto, siempre hay un equipo que genera la potencia, un amplificador, pero esa señal sale a través de un cable y en el cable hay parte de esta señal que se atenúa. Entonces, lo que sale del amplificador no llega a la antena, lo que llega a la antena es lo que sale al aire y eso es lo que se llama PIDE, ¿no? Bueno, también tenemos la banda de frecuencia que va de 5470 a 5725, ¿no?, que también puede ser usada para redes de área local interior, ¿no? Y tiene un PIDE igual más de 1 vatio, ¿no? Bueno, entonces estas son las bandas utilizadas por 5 GHz en la WLAN. Ventajas y desventajas de la banda de frecuencia. Tenemos dos bandas de frecuencia, ¿no? Entonces, como he comentado, esto se basa en la norma del estándar IEEE 811, ¿no? Tenemos la banda de 5 GHz y tenemos la banda de 4 GHz. Pero hay varias variantes con respecto a este estándar, ¿no? Entonces, esta es la razón por la que durante años la gran mayoría de las redes inalámbricas se han ido creando bajo la frecuencia de 2.4 GHz, ¿no? Porque es la más, digamos, la más popular, la que tiene menos atenuación, ¿no? Porque es una banda la banda de 2.4 es una frecuencia más baja que la banda de 5 GHz, ¿no? Entonces la banda de 5 GHz tiene una longitud de onda, ¿no?, que hace que la señal sea más directiva, ¿no? Y por supuesto tiene una mayor atenuación porque tiene una mayor frecuencia. Entonces, por eso es que se usa más la de 2.4, porque tiene menos atenuación, ¿no? Bueno, es una de las razones, ¿no? Pero a partir del crecimiento exponencial de la antena de Wi-Fi en la área suburbana con elevada densidad de población, es cuando empiezan a surgir problemas, ¿no?, en la interferencia en la red inalámbrica, ¿no? Aparecen los teléfonos móviles, aparecen los ratones inalámbricos, aparece Bluetooth, aparecen las microondas, ¿no? Y esta situación complica
el problema de la reducción de la velocidad y la saturación de la red inalámbrica, ¿no? Entonces, a diferencia de la anterior, o sea, la de 2.4, la de 5 gigas, opera un espectro mucho más amplio, con mayor número de canales, obviamente tiene un ancho de banda mayor, ¿no? ¿Eh? Y eso hace que empiece a utilizarse también aparte de la de 2.4, ¿no? Eh, entonces, tenemos la banda de 4 GHz, tenemos la banda de 5 GHz. La, la desventaja que tiene la banda de frecuencia de 5 gigas es que es lo que comenté, que por ser una señal de una frecuencia más alta que la de 2.4, tiene una longitud de onda que hace que la señal sea más directiva y entonces tiene el rango de cobertura es más estrecho, ¿no? Y eso no es bueno cuando no es correcto, cuando usted quiere cubrir una cierta área, ¿no? Tienes mayor velocidad, pero tienes menos cobertura. Acuérdense que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Mientras más alta es la frecuencia, la longitud de onda es más pequeña. Es lo que está sucediendo con las frecuencias en 5G, ¿no? En la generación 5 de las telecomunicaciones móviles, que están usando unas frecuencias muy altas. Las frecuencias altas transmiten mayor información, pero la longitud de onda es más pequeña, entonces hace que el rango de cobertura sea más estrecho. Eso ha llevado a que hay que colocar unas antenas con unas ciertas características. Bueno, entonces tenemos dos bandas de frecuencias, ¿no? Y la banda de 2.4 y la banda de 5 gigas, ¿no? Igualmente que la banda de 5 gigas tiene una mayor cantidad de canales, ¿no? Tiene una mayor velocidad, transmite mayor información, pero su limitación es la atenuación, tiene mayor atenuación. Bueno, hablemos un poco entonces del estándar IEEE 811, que como he comentado en los otros puntos, es la que se utiliza en Wi-Fi. Y aquí vamos a observar, vamos a ver que realmente este estándar es una familia de estándares. Hay una gran cantidad de estándares que han ido apareciendo en el tiempo. El que aparece trata de mejorar el anterior y de esta manera, pues, aparecen estos diferentes estándares. Aquí tenemos, por ejemplo, el 811B, imagínense, publicado en 1999. Tiene una velocidad máxima de transmisión de 11 Mbps, ¿no? Y usa el método de acceso definido en el estándar CSMA, ¿no? SLAC-CA, ¿no? ¿Qué más podemos decir aquí? Tiene una velocidad real de transmisión que se reduce a 5.9, ¿no? Cuando se usa protocolo TCP, y 7.1 cuando se usa protocolo UDP. El protocolo TCP y el protocolo UDP son unos protocolos de la capa 4, de la capa de transporte. TCP se usa mucho para la transmisión de data porque ya permite retransmisión. En cambio, el protocolo UDP, ¿no? User Data Protocol, Datagram Protocolo, se usa para transmitir los servicios en tiempo real como son la voz y el video, porque él no permite retransmisiones. Y como no permite retransmisiones, no tiene retardo, ¿no? Y por eso se usa para la voz y el video. Pero estamos hablando de IoT y todo eso básicamente data. Entonces, lo más que se va a usar es el protocolo TCP, ¿no? ¿Qué más? Este estándar usa básicamente la banda de frecuencia de 2.4. ¿Okay? Después apareció la 802.11a, ¿no? También publicada en el 99, ¿no?
y con él se logró aumentar la velocidad. Fíjense que tiene velocidad de 54 mph y dice que puede alcanzar hasta 108 mph, ¿no? También trabaja en la banda de 5 gigas, ¿no? Y utiliza la técnica OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexer, ¿no? Esta tecnología es la que está usando el sistema de cuarta generación de LTE. Esto lo que significa es que la información se envía en una serie de subportadoras que son ortogonales. Ortogonales significa que van, significa varias cosas, pero para lo que estamos hablando, digamos que las señales ortogonales no se solapan unas con otras, ¿no? Y aquí habla de 52 subportadoras, ¿no? El estándar 811 tiene 12 canales sin solapamiento, que es lo que vengo diciendo. Las frecuencias no se solapan porque son ortogonales, ¿no? 8 para red inalámbrica y 8 para conexiones punto a punto, ¿no? ¿Qué más podemos decir aquí? Creo que está dicho todo. Pero las dos estándares que acabamos de ver no son los únicos. Después aparece en el 2003 el 11G, ¿no? Que también aumenta la velocidad, ¿no? Pero utiliza la banda de 2.4, ¿no? Fíjense, aquí dice que se puede transmitir a 54 Mbps y en promedio 22 Mbps, ¿no? Es compatible con el protocolo que vimos anteriormente y puede trabajar también con el 811A, ¿no? Puede operar con FDM, que es la tecnología que está usando LTE, ¿no? LTE. Lo que pasa es que en el caso del LTE usan 12 subportadoras para la transmisión de la información. Aquí la cantidad varía. Y también usa una tecnología llamada DSSS, espectro ensanchado por secuencia directa, que es una tecnología que usan los sistemas de telecomunicaciones móviles CDMA y WDCMA, ¿no? Eh, Esto lo que significa es que a la señal donde se va a transmitir la data se le agrega un código y la señal que se va a transmitir una data es de banda angosta, pero el código es de banda ancha y cuando se unen las dos, entonces se ensancha la señal y se transmite al aire. Por eso que se llama espectro ensanchado, porque al aire va a salir la data con el código. Como el código que tiene cada comunicación es diferente, las señales salen separadas al aire. Como comenté, eso lo usa mucho CDMA, que es un sistema de telecomunicaciones móviles, y WCDMA. La diferencia entre CDMA y WCDMA es la letra W, que viene de ancho en inglés, white, porque CDMA tiene un ancho de banda de 1.25 MHz y WCDMA es 5 MHz. Después tenemos aquí la 811A, ¿no? ¿Qué más? Lo interesante de 802, 11N, no A como he comentado, la A la hablé anteriormente. Esta estándar 811N trae un cambio interesante, que es que va a usar MIMO. MIMO significa múltiple input, múltiple output, ¿no? Esto significa que se van a usar varias antenas de transmisión y varias antenas de recepción. Esto está siendo muy utilizado en los sistemas de telecomunicaciones, ¿no? Que como se están usando varias antenas de transmisión y varias antenas de recepción, la información se manda más rápidamente y por una característica particular que tiene MIMO, el enviar señales de diferentes antenas hace que, o por el uso de unos algoritmos, hace que en lugar de producirse pérdida por multipaso, porque las señales van salen de diferentes antenas y chocan contra diferentes obstáculos,
en vez de eso ser un inconveniente, todo lo contrario, lo va a usar para mejorar la señal. Bueno, eso es el mismo, múltiples input, múltiples output, múltiples antenas en la transmisión y múltiples antenas en la precisión. Se usa 2x2, 4x4, hasta 8x8. Después viene 802.11c, es una estándar que define las características que necesitan los AP, ¿no? Los puntos de acceso, para actuar como puente, ¿no? Utilizada para la conexión de dos redes distintas a través de una conexión inalámbrica. Usted necesita conectar dos redes distintas, pues recomiendan usar este estándar. Aquí tenemos el 802.11ac, que es una mejora del anterior, del 811N, ¿no? Aquí otra vez se vuelve a usar mismo, que es lo que acabo de comentar. Fíjense, yo dije que eran múltiples antenas de transmisión, múltiples antenas de recepción. En la figura hay dos antenas de transmisión y dos antenas de recepción. Si usted ve esto, esto le va a recordar la diversidad de espacios. Esto es un concepto usado de muchos años, de tener varias antenas de transmisión y varias antenas de recepción con el fin de buscar, de asegurar que las señales que salen de aquí lleguen aquí. Pero, ¿qué es lo que tiene MIMO que no tiene la diversidad de espacio? Fíjense que observen que los flujos que salen de esta antena de transmisión, los dos flujos amarillos, salen y llegan a las dos antenas. Lo mismo sucede con los dos flujos de color rojo que salen de esta antena, llegan a las dos antenas. Porque el MIMO, aparte de tener las antenas, tiene unos algoritmos que van a lograr que las señales que salgan de las antenas de transmisión lleguen a las antenas de recepción. Este es un ejemplo de MIMO 2x2, pero puede ser 4x4, 4x4, ¿no? Eso depende de lo que se esté usando, ¿no? Aquí explico yo un poco qué es MIMO, que es lo que acabo de decir, ¿no? He comentado y lo tengo aquí escrito, la tecnología MIMO se consigue gracias al desfasaje de señal, de tal forma que los rebotes de la señal Wi-Fi, reflexiones, en lugar de ser destructivas, sean constructivas y nos proporcionan mayor velocidad nos proporcionan mayor velocidad, ya que al haber menos pérdida de datos hacen falta menos retransmisiones. Bueno, esto es de los estándares, el estándar IEEE 802.11ac, que al igual que el N, 802.11n, usan MIMO. Y siguen los estándares. Tenemos el 811D, ¿no? Que está pensado para el uso internacional, el 802.11, ¿no? Indudablemente que tienen que trabajar sobre diferentes frecuencias, ¿no? Y sobre dispositivos móviles. El 811 estándar inalámbrico que permite interoperar entre entornos públicos, negocios y usuarios, ¿no? La característica de él es que agrega parámetros de calidad de servicio, ¿no? Que el camino por donde va la señal sea la más corta, ¿no? Por ejemplo, que se use una velocidad variable, ¿no? Todos estos parámetros que se usan para mejorar la calidad de servicio de una comunicación. El 802.11f es una recomendación para que los proveedores de puntos de acceso que permite que los productos sean compatibles, ¿no? Esto es usado, como lo dice aquí, para que haya una compatibilidad entre los proveedores de puntos de acceso, ¿no? Tiene una característica que permite que un usuario cambie de un punto de acceso a otro, ¿no? Esto es lo que se llama roaming, una especie de roaming, o sea, cambiar de un punto de acceso a otro, ¿no? El roaming también se llama itinerancia, el mismo concepto de telecomunicaciones móviles, cuando usted va moviéndose por la calle y va hablando por su teléfono
y sin que nos demos cuenta, el sistema de telecomunicaciones móviles nos cambia de una radio hacia otra porque mantiene la comunicación. Bueno, esto es lo mismo. Este estándar 811F permite la itinerancia o el roaming, ¿no? Después tenemos el 802.11b. Esta es la característica de ERE que permite gestionar en forma dinámica la frecuencia como la potencia de transmisión. Bueno, seguimos, ¿no?, con más estándares IEEE 811. Este 811i define el cifrado y la autenticación para completar y mejorar el web. Como deben saber, web, en la parte 2 de este tema, vamos a hablar un poco más de este parámetro web, que es uno de los parámetros que se usan para el cifrado y la autenticación, ¿no? Lo que desarrollaron el primer trabajo de esta materia referente a una hogar inteligente, tuvieron que definir este parámetro en las redes AP que se pronunciaron en la actividad. Tenemos el 802.11K, permite a los conmutadores y puntos de acceso inalámbricos calcular y valorar los recursos de radiofrecuencia de los clientes en una red WLAN para hacer la red inalámbrica más eficiente, ¿no? Esto es más o menos como un mejoramiento con respecto a los demás protocolos estándares que hemos visto, ¿no? El 800.11m, estándar propuesto para el mantenimiento de redes inalámbricas. Aquí ya se empieza a hablar de la parte del mantenimiento, ¿no? Después tenemos el 802.11r, conocido como Fast Basic Service Set Transition, ¿no? Un juego de transición de servicios básicos rápidos. Su principal característica es permitir a la red que establezca los protocolos de seguridad que identifiquen un dispositivo en el nuevo punto de acceso antes de que abandone el actual. Como pueden ver, del 811L hacia adelante empiezan a hablar del cifrado, la autenticación, la parte de seguridad. Bueno, estos estándares, en particular el 802.11n, recuerden que el 802.11n es el que permite el MIMO, ¿no? Entonces, como él permite el MIMO, permite que las señales se transmitan por varias soportadoras, que es lo que dice aquí, porque usa el OFDM, ¿no? Usa la tecnología OFDM que le dije que le comenté anteriormente, que el OFDM permitía la transmisión de la data sobre varias soportadoras, ¿no? Entonces, una característica de este 811N es el incremento del canal de transmisión, ¿no? A diferencia de los estándares ABG, que usaba un solo canal de 20 MHz, el 811N usa canales de 20 hasta 40 MHz, ¿no? Un canal de 40 MHz está formado por una combinación de dos canales de 20 MHz adyacentes, ¿no? La unión de los canales aumenta indudablemente la velocidad porque es un ancho de banda mucho mayor, ¿no? Tiene una alta tasa de modulación, por lo que he dicho, usa la modulación OFDM, que divide su canal de transmisión en varios subcanales, ¿no? Teniendo cada subcanal su propia subportadora que transporta información independiente de la otra portadora. Esto es posible porque las portadoras, aunque se solapen, son ortogonales, ¿no? También usa, aparte de tener una alta tasa de modulación, usa diferentes bandas de frecuencia, ¿no? Puede usar la banda de 2.4 o la banda de 5 GHz. Aquí no hay ningún inconveniente. Y finalmente, para cerrar este punto de los estándares IEEE 800.11, aquí tienen algunos de los protocolos que hemos comentado, ¿no? En la primera columna
aquí está el año de publicación, está la frecuencia, el ancho de banda, la velocidad de datos, que es algo muy importante, está la velocidad máxima, ¿no? La velocidad que puede adquirir en el interior, o sea, dentro de un recinto, o la que tiene en el exterior. Esto es con respecto a la distancia, ¿no? A la distancia. Fíjense que todo este protocolo de Wi-Fi tiene un alcance que va entre 100 y 200 metros. En realidad, fíjense que tiene el que llega hasta 250 metros. Recuerden que el 802.11n es el que usa MIMO, como tiene varias antenas de transmisión y varias antenas de recepción, permite un alcance mayor. Bueno, estas son las características más importantes de los estándares IEEE 802.11. Veamos la velocidad real de la data. Cuando se transmite una señal en la interfaz de aire, para asegurarse que llegue, que lo que se transmita, valga la redundancia, del punto de transmisión y llegue al de la recepción, se le agregan bits redundantes. Entonces, ¿qué sucede? Que en el aire va la velocidad de la carga útil, lo que queremos transmitir, ¿no? Pero lleva una información adicional, que es los bits de redundancia. La razón de la bit de redundancia es para asegurarse que la señal que salió del origen llegue igual al destino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Existe una diferencia entre la velocidad de transmisión en el aire y la velocidad real. Esta velocidad real comúnmente se llama throughput en inglés, ¿no? O rendimiento en español, ¿no? La velocidad de transmisión en el aire incluye la información del usuario, así como toda aquella información adicional para asegurar el intercambio fiable de la información. Eso es lo que decía. Por el aire va la información que lleva la data, más otra que se le agrega, como los bits redundantes o unos campos de verificación de errores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay dos tipos de velocidad. La velocidad real y otra que no lleva una información adicional, que podemos decir que es como una velocidad bruta, pues mayor, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, porque una forma de medir el rendimiento, o sea, es monitorizando la velocidad de transmisión en el puerto de internet de los equipos mientras se está usando alguna aplicación que consuma todo el ancho de banda, ¿no? Entonces, esto es interesante considerarlo porque pensamos que en el aire solamente va la data que nosotros transmitimos y no es cierto. Tienen que agregar una serie de campos que asegure que lo que salió del origen llegue a la recepción. Eso es básicamente la redundancia, los bits redundantes que se le agregan. El PIR y la ganancia de la antena. La señal que sale de la antena de la P es una señal que tiene que llegar a una serie de distancia, a una cierta distancia. En el caso del Wi-Fi, hemos hablado hasta de 250 metros. Por eso es importante recordar qué es el PIR. El PIR es la potencia irradiada isotrópica efectiva. Y también hablar de la ganancia de la antena. Fíjense, aquí hay una fuente de potencia que emite con una cierta cantidad de vatios, ¿no? Aquí está la antena. Pero para transmitir la información de esta fuente a esta antena, ponemos un cable. La señal que sale de aquí se va a atenuar al llegar a la antena. Por tanto, lo que sale al aire se llama PIRE. O sea, la potencia que sale al aire se llama PIRE. PIRE, ¿qué significa? Potencia irradiada isotrópica efectiva, ¿no? Se llama potencia irradiada isotrópica porque la están comparando con respecto a una antena isotrópica. Una antena isotrópica es aquella que emite con igual fuerza en los 360 grados. Es muy diferente porque fíjense que está emitiendo hacia una cierta dirección. Entonces, la señal que sale con su potencia no es la misma que se produjo en la fuente. Por eso que el PIRE, su fórmula es 10 logaritmos de la potencia de transmisión más la ganancia menos las pérdidas que se producen en este cable, ¿no? Eso es el PIRE, ¿no?
Ahora, ¿qué es la ganancia que está dispuesto aquí? Pues la ganancia de una antena. La ganancia de una antena es una medida de la capacidad de concentración de la señal de la antena. Esta señal sale y tiene un grado de concentración. Algunas de las señales que chocarán con los puntos exteriores de la antena y se perderán, pero la mayoría va a salir. Esa es la ganancia. Entonces, en una lámina he recordado qué es el PIRE y qué es la ganancia de una antena. Ancho de banda. Ok. Hemos comentado algo sobre el ancho de banda. Vamos a ampliar un poco el concepto. Fíjense, la lámina se llama ancho de banda y velocidad. ¿Qué sucede con esto? Realmente el concepto de ancho de banda viene del mundo analógico. El mundo analógico nos decía o nos dice que el ancho de banda es un rango de frecuencia. Fíjense que aquí hay un rango de frecuencia, hay una frecuencia alta y una frecuencia baja. La diferencia es el ancho de banda. La figura muestra una figura donde al lado izquierdo hay un fax-simmer que está conectado a la red CAN-TV y a la derecha una comunicación de voz. El ancho de banda que se necesita para la transmisión de un fax-simmer es más grande que el ancho de banda que se necesita para transmitir la voz. Recuerden que el ancho de banda para transmitir la voz va entre 300, 200 y 3400 y se redondea a 4 kHz. Este es mucho más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque tener una máquina, o es una máquina, lo que pasa es que no se está usando mucho, que tomaba un escrito, que colocaba en la máquina y lo transformaba en señales eléctricas y lo transmitía a cualquier distancia. Por eso que necesita un ancho de banda mucho mayor. Pero este concepto del ancho de banda del mundo analógico. Cuando vamos a la derecha, nos conseguimos que se están transmitiendo 4 servicios a 3 velocidades. La de color verde 14.4, la amarilla de 28.8 y la roja la de 57.6. Indudablemente que la velocidad más grande, ¿no?, es la de 57.6. Por eso es que en los 4 servicios, fíjense, el tiempo de transmisión con la de color verde es muy pequeña. Esta es la velocidad, pero a veces llaman ancho de banda también. En el mundo digital a esta velocidad. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque es una forma coloquial. Voy a leer aquí. En informática se suele denominar así, figura de la derecha, a la cantidad de datos que se pueden transmitir en una unidad de tiempo y de modo más coloquial. El ancho de banda es la velocidad de la conexión a internet. Lo que quiero significar es que si no, el ancho de banda es 50 Mbps, realmente eso es una velocidad, ¿no? Y en forma coloquial se llama ancho de banda la velocidad en el mundo digital. Pero realmente el concepto de ancho de banda viene del mundo analógico. Entonces quiero hacer esa salvedad con respecto a la diferencia que hay entre el ancho de banda y velocidad. Pero hay autores que no le importa que llamen a la velocidad en el mundo digital ancho de banda, pero hay otros autores que sí les importa. Bueno, seguimos. El ancho de banda, fíjense. En el protocolo IEEE 811L, recuerden que estamos hablando de Wi-Fi. El ancho de banda de la señal inalámbrica maneja 14 canales que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 14. Este ancho de banda es superior a la separación entre los canales. Fíjense que este ancho de banda tiene 22 MHz. Es superior a la separación entre canales. Por eso es que se hace necesaria una separación de por lo menos 5 canales. Fíjense, en la figura se está usando el canal 1, pero para usar el canal 6 hay que hacer una separación de 5. ¿No? Fíjense, se usa el 1, 2, 3, 4, 5 para usar el 6, y para llegar al 11, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces hay que hacer una separación de por lo menos 5 canales, ¿no? Porque
el ancho de banda es superior a la separación entre los canales. Estamos hablando de 22 MHz. Lo que estoy presentando aquí es los canales a través de los cuales nos llegan las señales Wi-Fi a nuestros hogares. Los diferentes entes reguladores alrededor del mundo definen las frecuencias a través de las cuales se pueden transmitir. Esto depende del país en que estemos, ¿no? Y por lo tanto, dependiendo de dónde se venda el equipo, soporta esta frecuencia o no. Esto puede cambiar de un país a otro, pero esto es más o menos la figura estándar. Por ejemplo, los equipos que se venden en las regiones reguladas por la FCC, Estados Unidos y Canadá, soportan 11 canales. Aquí hay 14, ¿no? En las regiones reguladas por la ES, o sea, la europea, 13 canales, ¿no? Y así, ¿no? Pero, como les dije, estoy presentando una figura estándar. Ok. La interferencia entre los canales. Como pueden ver, ese arreglo de canales lleva a una situación de interferencia. Recuerden que cuando nosotros estamos en nuestros hogares y tenemos internet, nosotros podemos ver los nombres de las redes Wi-Fi de los vecinos, ¿verdad? Y cada comunicación de esa va por un canal. ¿Qué pasa? Como estamos hablando de Wi-Fi, es una comunicación inalámbrica. ¿Qué puede suceder? Que dos señales se sumen, fíjense, dos señales, fíjate, en este ejemplo que está aquí hay una persona que tiene un celular y está hablando, pues, la señal de él choca contra este muro, choca contra este vehículo, la del muro produce difracción, ¿no? Y finalmente llega de alguna manera, ¿no? La señal a la radio base, ¿no? Y la radio base la distribuye, pero choca también con otro edificio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un problema de multitrayecto. Este multitrayecto, o sea, varias señales, puede tener la característica que las señales se sumen y sean constructivas, o que se resten y sean destructivas, ¿no? Aquí se sumó la señal más potente, aquí se restaron, y aunque aquí dice que se sumaron, realmente fíjense que las señales tienen amplitudes diferentes, ¿no? Cuando esta sube, esta baja. Entonces, por eso se anulan. Aquí las dos tienen amplitudes positivas, amplitudes negativas, positiva, negativa, todo eso se suma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el enviar una señal por la interfaz de aire, una de las características más increíbles que tiene, o que más, es el multitrayecto, ¿no? Entonces, la tecnología inalámbrica se puede considerar como la más práctica y fácil de implementar, ya que aporta numerosos beneficios. Pues gracias a la utilización de esos dispositivos inalámbricos, se logra realizar conexiones imposibles para otro tipo de medios. Conexión a un menor costo en muchos escenarios. Pero bueno, el asunto es que las señales que van por el aire se produce interferencia. Esa interferencia puede ser de un valor tal que esté por debajo de la sensibilidad de un aparato y la comunicación se va a caer. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos a la figurita donde teníamos 11 canales. Voy a leer. La interferencia entre canales es un aspecto fundamental en el funcionamiento de una plataforma de comunicación y en la gestión y administración de la red. La interferencia ecocanal. ¿Cuál es la interferencia ecocanal? La interferencia ecocanal es la que se presenta cuando hay dos señales que tienen la misma frecuencia, ¿no? Entonces, la interferencia de ecocanal se presenta cuando se intenta realizar una transmisión utilizando un mismo canal, o sea, la misma frecuencia. Eso es lo que acabo de decir. Igualmente, la interferencia intercanal es cuando se usan canales que tienen frecuencias diferentes. Eso se presenta aquí en esta situación, en esta figura. No, la interferencia se puede producir por un canal o por un canal adyacente, ¿no? Por nodos ocultos en los dispositivos de entorno o por equipos no Wi-Fi que operan en la banda 811N. Hay tres factores en los equipos que pueden producir el efecto de interferencia, ¿no? La interferencia de cocanal, la interferencia de canal adyacente, son dos de ellas, ¿no? Bueno, entonces fíjense, tenemos 14 canales
hay que hacer una separación de 5 canales para evitar la interferencia. Fíjense que si se está usando el canal 1, fíjense que está en color rojo aquí, y quiero usar el canal 6, y quiero usar otro canal y que la interferencia sea mínima, pues tengo que separar a 5 canales. Lo mismo del 6 al 11. Fíjense que la interferencia se minimiza, mas no se puede eliminar totalmente. ¿Por qué? Porque todas son señales radioeléctricas. Entonces, hay 3 factores en los equipos que pueden producir el efecto de interferencia: la potencia de salida del equipo, el comportamiento de señal con respecto al tiempo. En el momento en que el equipo se enciende, el impacto sobre el rendimiento del dispositivo inalámbrico es mayor. Hay otro factor que es el comportamiento de señal con respecto a la frecuencia. El dispositivo inalámbrico normalmente opera a una sola frecuencia y afecta un solo canal Wi-Fi. Si los otros equipos barren un espectro de frecuencia, causan una interferencia grave en la red inalámbrica. Por eso es interesante saber en qué canal está nuestro Wi-Fi. Y hay maneras, a través de analizadores de los protocolos Wi-Fi, saber dónde está nuestro vecino. Por ahí al final de este tema les agrego una lámina donde pongo los enlaces de unos videos que están en YouTube que permiten saber, que ustedes le permiten a ustedes averiguar en qué canal de la red Wi-Fi que está a su alrededor está usted y qué vecinos están con usted. El control de la interferencia. Indudablemente que si hay interferencia, porque están estos canales que están cerca y que se solapan uno con otro, tiene que haber una manera de controlar la interferencia. Bueno, existen varias maneras de controlar la interferencia: mitigación de la interferencia, cancelación de la interferencia y coordinación de la interferencia. Y cada una de estas puede originar ciertas restricciones que condicionan la asignación posterior de los recursos de los canales de los distintos usuarios. La mitigación, que es lo primero que está aquí, no origina ganancias importantes, y la técnica de cancelación de estas requieren, que es la segunda que está aquí, la utilización de mayores recursos tecnológicos, ¿no? Porque si quieres cancelarlo vas a tener que poner, por ejemplo, filtros, ¿no? O para reducirlo, ¿no? Y hay una que se está usando últimamente, que es la coordinación de la interferencia. Se fundamenta en la aplicación de restricciones respecto a la asignación de recursos a determinados usuarios de forma coordinada. Lo que hacen aquí es que se coordinan los canales que tiene una cierta cantidad de usuarios, la cantidad de canales que tiene otro usuario, de manera de limitar o reducir la interferencia entre ellos. Eso también se está usando en el sistema LTE de cuarta generación de telefonía móvil, por supuesto en el 5G y indudablemente en el de 6G. Bueno, el control de la interferencia, ¿no? Fíjense, otra vez tenemos la figura aquí, pero fíjense, aquí tenemos 13 canales, fíjense, en estándar IEEE 802.11bg permite solamente 3 canales: el canal 1, el 6 y el 11, no interferentes, ¿no? El espaciado son 3 MHz. De la figura se deduce que los canales 2, 3, 4 y 5, 2, 3, 4 y 5, interfieren en mayor o menor grado con la comunicación del canal 1. Por eso es que el próximo tiene que ser el 6, ¿no? Asimismo, el canal 6, que es el que estoy comentando, está interferido por los canales 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, por lo que tiene a la izquierda y tiene a la derecha, ¿no? De igual forma, el canal 11 es interferido por los canales 7, 8, estamos hablando de este canal 11, por 7, 8, 9, 12, 13 y 14. Entonces, aquí tienen la razón por la cual, si se toma el canal 1, el próximo que se tiene que usar es el canal 6. Aquí tiene el canal 1, está a 2.412 GHz, el canal 6 a 2.437 GHz y el canal 11 a 2.462 GHz. Hagan el ejercicio de restar esta frecuencia para ver cuál es la diferencia de frecuencia
restar la frecuencia que hay del canal 6 al canal 1 para ver cuál es el rango de frecuencia que los separa. Bueno, aquí tenemos, fíjense, el canal 1, el canal 6 y el canal 11, que es lo que se sugieren, lo que se ha planteado que se pueden utilizar. Fíjense que están dibujados dos veces, 1611, 1611. Fíjense que tienen diferentes posiciones. Entonces, para evitar la interferencia entre canales, se sugiere considerar los siguientes aspectos. Dejar un espacio considerable entre los puntos de acceso sin limitar la cobertura total del área que se desea radiar. Para redes instaladas en una sola planta, o sea, una oficina, en un hogar, utilizar los canales 1, 6 y 11 para evitar la interferencia intercanal y asignación de puntos de acceso adyacentes del mismo canal. Para redes instaladas en diferentes plantas, ¿no? Se sugiere usar los canales 1, 4, 1, 4, 7 y 11 para optimizar el uso del espectro, limitar la interferencia intercanal y evitar que canales adyacentes hagan uso del mismo canal. Todo esto de la separación de frecuencia es una parte teórica muy interesante que desarrolla la gente que trabaja en radiofrecuencia. Bueno, el solapamiento de señales, por lo que he venido comentando, la manera como están disgregados los canales hace que haya solapamiento de señales, ¿no? Lo digo aquí. Aparte de lo ya mencionado, para evitar el solapamiento de señales, se hace el uso de dos estrategias. FHSS se traduce como espectro extendido con salto de frecuencia. Esto es una tecnología que hace que la frecuencia se repita varias veces. Es como que si saltara, ¿no? Y proporciona una probabilidad mínima de interferencia. Aunque a ustedes les parezca sorprendente, si ustedes ven las películas, porque aquel entonces no había video, las películas, no las películas, sí las películas, pero no me refiero a las hechas en Hollywood, sino los documentales que tomaban en vivo en la guerra, estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, había un militar, un soldado que llevaba el equipo de radiocomunicaciones en su espalda, porque eran equipos que usaban tubos, no transitores, ¿no? Tubo al vacío. Esa tecnología usada en la Segunda Guerra Mundial era basada en esto, en FHSS, ¿no? Salto de frecuencia. ¿Por qué? Porque era la metodología que tenían para la época para tratar de evitar que el enemigo pudiera capturar lo que se hablaba durante la batalla. Pues. Más o menos el DSS es lo mismo, ¿no? Solamente aquí el espectro ensachado por secuencia directa es lo que comenté anteriormente. Aquí la frecuencia salta, aquí se usaba la misma frecuencia, pero se le agregaba a la frecuencia donde iba la data otra señal que es un código. Y cada comunicación tenía un código diferente y por tanto las señales salían al aire, las comunicaciones salían al aire separadas. Ahora, estamos hablando, tengo unos minutos desarrollando el punto de la interferencia, el solapamiento de las señales. Entonces, existen en el mercado varios productos para analizar la interferencia y entre ellos está el Wi-Fi Analyzer, que es un software que permite realizar un diagnóstico exhaustivo de la red Wi-Fi. El software incluye características para el control de la interfaz de radio y la infraestructura, así como la velocidad de datos y la tasa de rendimiento de los comandos de los pins de HCP. Dice que el de HCP es aquel servidor que asigna las direcciones IP, ¿no? También puede, a través del Wi-Fi Analyzer, hacer un monitoreo de la intensidad de la señal y el nivel de ruido. Este analizador se encuentra en la web y es interesante para conocerlo, para poder adentrarse en la red Wi-Fi que tenemos en nuestro hogar. Pero aparte de este analizador, hay otros. Fíjense que aquí hay un cuadro con una serie de analizadores, ¿no? El primero que aparece, el que hablé ahorita, el Wi-Fi Analyzer, ¿no? Tiene este sistema operativo que es de móvil
versión de evaluación sin vencimiento. El tipo de descarga, fíjense, tiene 2.23 megabytes, ¿no? Y se consigue en España. Fíjate que esto está en español, este está en inglés y este está en inglés. Pero fíjense, tienen varios en español. Y como les digo, entonces se consigue en la web. Finalmente, para finalizar este tema, he colocado aquí 3 enlaces de YouTube que pueden aclararle un poco más cómo reducir la interferencia. Aquí dice potenciar Wi-Fi y quitar la interferencia. Obviamente, quitarla no es posible totalmente. ¿Por qué? Son señales radioeléctricas. Aquí tiene enlace. ¿Cómo saber de qué canal está conectado a tu router? ¿A cuál canal está conectado a tu router? Este es otro enlace. Y finalmente, saber quién está conectado a My Wi-Fi. Esto es muy interesante, ¿no? Pues saber qué vecino está conectado, porque hay maneras de cambiarte de canal. No sé si lo sabían. Usted está conectado a un canal, pues usted se puede conectar a otro canal. Entonces, son unos enlaces que me parecieron interesantes y los agregué aquí. Y bueno, de esta manera he terminado la primera parte del apartado C del tema 4 de las redes de telecomunicaciones utilizadas en IoT y referente a Wi-Fi.